Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Pasada la medianoche en Venezuela, con más del 90% de las actas transmitidas, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, ofreció el primer boletín oficial con los resultados de las elecciones regionales y municipales, en los que no hubo sorpresas, y como arrojaban las proyecciones, hubo una participación del 41.8% del padrón electoral, y el partido de gobierno obtuvo la alcaldía del Distrito Capital y 20 de las 23 gobernaciones, las de los estados Zulia, Nueva Esparta y Cojedes. Calzadilla aseguró que Venezuela vivió una jornada que calificó de extraordinaria y exitosa. La jornada transcurrió en paz, sin hechos notables que desmeriten la vitalidad y fortaleza de este proceso electoral. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el resultado fue producto del trabajo de las fuerzas revolucionarias e hizo un llamado a los gobernadores electos de la oposición. Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento, vamos a trabajar con buena voluntad, con buena fe. Le tiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos y apoyar a los estados que ellos el día de hoy han sido nominados, postulados y electos. Dirigentes opositores como el candidato a la alcaldía del Distrito Capital, Tomás Guanipa, se pronunciaron subrayando que el proceso se trataba de reconectar al país y que ante los resultados es necesario replantear la hoja de ruta. Previamente, el ex candidato presidencial Enrique Capriles había insistido en que independientemente de los resultados, era necesario reorganizar las fuerzas democráticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Es la crónica de unos resultados esperados. Digamos, el clima electoral previo a estas elecciones fue un clima de extrema fragmentación, dispersión, de enormes dificultades en el mundo opositor venezolano para establecer acuerdos, para llegar a acuerdos mínimos en temas candidaturales. El politólogo Piero Trepiccione explica así la derrota sufrida por la oposición venezolana ante los candidatos del gobierno del presidente Nicolás Maduro en las elecciones regionales y municipales de este domingo en el país suramericano. El oficialismo venezolano ganó 20 de 23 gobernaciones en juego, mientras la oposición solo triunfó en 3 de ellas, con una abstención cercana al 60% de los votantes. Eso es una muestra, digamos, de coherencia política, de estrategia coherente, de comunicación política coherente, y al frente pues una oposición absolutamente dispersa, envuelta pues en un clima electoral que perjudicó notablemente sus aspiraciones. El analista no se muestra sorprendido por el alto porcentaje de abstención de la votación. El porcentaje de participación, efectivamente con el 90% de las actas es de un 41%, probablemente esa cifra llegue a 43, 44% o 42% al final del escrutinio total. Era lo previsto, digamos, atendiendo la cantidad de migrantes inscritos en el REP que técnicamente no pudieron votar, y atendiendo pues lo que históricamente se manifiesta en este tipo de elecciones. El politólogo Piero Trepiccione destaca que los triunfos de la oposición ocurrieron en regiones donde hubo liderazgos con experiencia. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela. La participación por primera vez en 15 años de una misión de observación electoral de la Unión Europea no logró disuadir las dudas en torno a la validez de las elecciones regionales y municipales de Venezuela, y que concluyeron con la firme victoria del chavismo luego de ganar 20 de los 23 estados del país. Desde Estados Unidos calificaron este proceso electoral como injusto y antidemocrático. Además, destacaron la falta de libertad en torno a los comicios. Sin embargo, sí esperan que estas elecciones sirvan para mostrar a la comunidad internacional el largo camino que queda por delante, como destacó el asesor del presidente Joe Biden para asuntos hemisféricos, Juan González, a La Voz de América. Yo las llamaría elecciones entre comillas. Pero por eso yo creo que la participación de ciertos grupos como el Certo Carter
es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático. Paralelamente, y desde el Congreso estadounidense, el caucus bipartidista por una Venezuela democrática, copresidido por los legisladores por Florida, el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, condenó enérgicamente las circunstancias en las que se desarrollaron lo que calificaron como falsos comicios, rechazando la censura de los medios de comunicación, los ataques a las instituciones venezolanas y el aumento de la represión por parte del régimen de Maduro, una represión que ha provocado la encarcelación de más de 250 presos políticos. Sin dejar atrás la contundencia con la que rechazaron este proceso electoral, desde el Caucus por la Democracia en Venezuela también denunciaron el férreo control del presidente venezolano a todas las instituciones vinculadas al proceso electoral, incluido el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral. En líneas similares, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron en comentarios a La Voz de América que, sin importar lo sucedido durante la jornada electoral, desde el régimen venezolano impidieron la celebración de una contienda justa que cumpla con los estándares internacionales básicos, y es que el cúmulo de acciones antidemocráticas, como impedir que los candidatos se presenten o acosar y detener a los opositores, además de restringirles el acceso a los medios de comunicación nacionales, representan actitudes antidemocráticas e imposibilitan que la voluntad del pueblo se imponga en los comicios. En su afán por encontrar una solución real a esta situación, el Departamento de Estado expresó su apoyo a las negociaciones lideradas por Venezuela para restaurar la democracia en el país y exhortó al presidente Nicolás Maduro a volver a la mesa de negociaciones en beneficio del pueblo venezolano para, entre todos los participantes, hallar un camino hacia la democracia. En tanto, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, condenó el clima de intimidación en torno al cual se celebraron las elecciones, un proceso, según señaló, repleto de irregularidades y desigualdad de condiciones provocadas por las autoridades, quienes además utilizaron el hambre como herramienta de control social. Por su parte, desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro pidió respetar los resultados electorales y celebró la victoria de su partido en un llamado al diálogo político y a la reunificación nacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Finalizado el proceso de elecciones regionales en Venezuela y aún sin consolidarse los resultados definitivos, es claro el triunfo del oficialismo, lo que eventualmente traerá consecuencias en países del área como Colombia, uno de los más afectados por el éxodo de los habitantes del vecino país. A juicio de analistas como el politólogo Edgar Allan, consultado por La Voz de América, estos resultados electorales podrían incrementar la migración de venezolanos. Téngalo por seguro que el éxodo de personas de Venezuela hacia Colombia va a ser aún mayor, y más cuando hay aires de que la frontera tenga algún viso de normalidad, pues muchos que están allá agobiados van a aprovechar para venir de este lado y tratar de buscar, si no en Colombia o en otras latitudes, pues un mejor futuro. Por su parte, el analista internacional Mauricio Jaramillo señala que independientemente al resultado de los comicios, la situación de crisis económica y social en Venezuela no va a cambiar para la población. Mientras en Venezuela no haya una reactivación, signos de recuperación económica, de ninguna manera uno puede pensar que a partir de esta elección va a cambiar algo de fondo en Venezuela. Es muy poco probable. Cuando uno ve un poco ese panorama y ve las elecciones regionales, pues uno se da cuenta que no tienen una incidencia directa en esta crisis binacional. No obstante, los analistas coinciden en que las elecciones regionales sí son un punto de partida de la oposición para retomar la lucha a través de las urnas en busca del retorno de la democracia plena a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Las elecciones generales en Chile realizadas el domingo ratificaron lo que anticiparon los analistas, una contienda polarizada con un voto disperso que llevó a dos candidatos con posiciones totalmente opuestas a una segunda vuelta electoral que se realizará el 19 de diciembre. Los analistas coincidieron en que esta es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1990 en que los candidatos presidenciales favoritos están más lejos del centro político, lo que ha generado incertidumbre
incertidumbre política y económica. El presidente Sebastián Piñera habló al país desde el Palacio de la Moneda en Santiago anoche, mientras el conteo de votos avanzaba, y agradeció la participación de los ciudadanos en el proceso. Las chilenas y chilenos hemos tenido unas elecciones limpias, pacíficas y transparentes, y hemos honrado una vez más nuestra hermosa tradición democrática. Quiero agradecer a los casi 7 millones de compatriotas que concurrieron hoy a votar, porque si bien el voto es voluntario, votar es una buena forma de mostrar nuestro compromiso y amor por Chile. Y además, porque todos los votos cuentan y todas las voces importan. Los candidatos José Antonio Kast, de 55 años de edad y abogado considerado ultraderechista, logró cerca del 28%, mientras Gabriel Boric, de 35 años de edad y exdirigente estudiantil, apoyado por la izquierda, obtuvo cerca del 26%. Los dos candidatos se ubicaron muy lejos del 50% más uno de los votos que eran necesarios para lograr la presidencia de Chile, y ahora deberán volver a las urnas el 19 de diciembre. Vamos a elegir entre libertad y comunismo, afirmó el conservador José Antonio Kast, ganador de la primera vuelta, a sus seguidores, afirmando que el resultado muestra que la mayoría de chilenos quiere un país tranquilo y seguro. Llegó la hora de que recuperemos Chile, afirmó Kast. Por su parte, Gabriel Boric aseguró en su discurso ante sus partidarios que está embarcado en una cruzada para que la esperanza le gane al miedo. Gran parte de las esperanzas de ambos candidatos está ahora en los que fueron sus rivales políticos hasta el domingo y que quedaron en tercer, cuarto e incluso quinto puesto, y cuyos seguidores podrían ser la clave del triunfo para cualquiera de los dos aspirantes presidenciales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La anunciada salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un proceso que dura 2 años, no altera la agenda de la próxima reunión del Consejo Permanente del organismo regional, donde está prevista una apreciación colectiva de la crisis nicaragüense. Sin embargo, esta decisión del gobierno, según expertos en temas internacionales, sí cambiará el resultado de ese encuentro, ya que los estados tendrán vía libre para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para determinar si suspenden a Nicaragua del organismo. Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó desde el exilio en Washington, D.C. Va a ser aceptado esa denuncia en un plazo de 2 años, pero que durante este periodo, digamos hasta 2023, prácticamente el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con todas sus obligaciones. Puede no estar presente. En una comparecencia de prensa la semana pasada, el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres informó que por orden del presidente Daniel Ortega le comunicó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que Nicaragua denunciaba la carta constitutiva del organismo, con lo cual se daba por terminado el vínculo con la OEA. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancán, sostiene que el gobierno sandinista intenta adelantarse a lo que considera será una inevitable suspensión del país de la organización. Es lo que hace el picadito, ¿no? Que después de hacer escándalo en la fiesta dice mejor me voy antes que me corran. Exactamente eso es lo que está haciendo Daniel Ortega. Salir de la OEA después de la vapuleada que ha venido sufriendo no solo en la última asamblea de cancilleres, sino en las anteriores sesiones del Consejo Permanente. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, manifestó su opinión a La Voz de América. Y ellos cometen, no sé si es el error o en todo caso el abuso de hablar al mismo tiempo de renuncia y de renuncia. La renuncia no cabe en absoluto en los tratados internacionales. Pese a que Nicaragua anunció su salida del organismo, esta no sería oficial y efectiva sino hasta noviembre de 2023, ya que el proceso dura 2 años, por lo que la suspensión puede producirse antes de finalizar ese periodo. Además, durante ese lapso, el gobierno deberá cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con el organismo regional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Proyectos de educación, desarrollo del sector ganadero, reciclaje inclusivo, liderazgo de la mujer, conservación del planeta. Todo esto es posible gracias a la gestión de la energía circular, cuyos primeros pasos se han dado en Ecuador desde el año 2018. El manejo de los plásticos y los desechos para lograr impactos positivos y generar comunidades sostenibles, logrando un mundo sin residuos hasta el año 2030. Esta es una realidad. Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, comparte lo que hace su empresa para lograrlo con los empaques de PET, el polímero con el que se hacen los envases de bebidas gaseosas. Se recolectan al año 3 millones de botellas. Las transformamos en resina reciclada y se las reincorpora nuevamente en nuevos envases, generando, por lo tanto, un tema de economía circular al 100%. Hoy en Ecuador se recupera el 80% de estos plásticos y esto genera ingresos económicos a los recicladores. Para el doctor Daniel Wall, autor del libro Diseñando Culturas Regenerativas, la creación de un sistema regional de energía circular es posible. Como una manera de rediversificar economías regionales, de volver a la región la capacidad de producción de materiales básicos para abastecer y ayudar a poblaciones regionales. Alianzas entre las empresas públicas y privadas permiten que se realice esta colaboración y se concreten los procesos de energía circular, es decir, reusar, reciclar y conservar el entorno ambiental sin contaminar. Ecuador dio un gran paso con la creación del primer centro de energía circular de Latinoamérica. La iniciativa reúne a varios países como Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, entre otros. Hace pocos días la Unión Europea donó 1 millón de euros para cofinanciar un proyecto de gestión de desechos llamado Green Circular, que generará miles de empleos en 27 meses en el país. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La administración del presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos tiene como objetivo aumentar la producción de la vacuna contra el COVID-19 en más de 1.000 millones de dosis para 2022. Y este anuncio se da en un momento en el que algunos legisladores estadounidenses cuestionan las desigualdades en la distribución global de los inmunizantes y en las tasas de vacunación entre las naciones más ricas y más pobres. El esfuerzo de Estados Unidos por ser el arsenal de vacunas del mundo ha hecho que hasta la fecha se hayan enviado más de 235 millones de dosis a más de 100 países y según el Dr. David Kessler, director científico del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, en los próximos días se harán más anuncios. Con orgullo hemos donado más vacunas que todos los demás países juntos. Continuaremos y debemos seguir donando cada vez más dosis. Actualmente estamos donando 1.200 millones de dosis al mundo. Esto incluye el acuerdo innovador del gobierno de los Estados Unidos para entregar a través del sistema COVAX 1.000 millones de dosis de la vacuna Pfizer a los países más necesitados. Este anuncio se da después de varios meses de presión sobre el gobierno del presidente Biden para que intensifique el esfuerzo. Incluso los legisladores demócratas se preguntan por qué la Casa Blanca no ha hecho más para cerrar la brecha de vacunación entre países ricos y pobres. La representante demócrata por California, Barbara Lee, hizo referencia a esta situación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el cuello de botella? Y estamos mejorando con los países donde están, francamente, los descendientes de África, porque una vez más vemos las desigualdades en los países negros y morenos en todo el mundo. A pesar de que Estados Unidos ha entregado 50 millones de vacunas en América Latina y el Caribe, los legisladores dicen que los esfuerzos de la administración Biden se han quedado muy atrás y el senador republicano por Florida, Marco Rubio, subraya. Rusia entregó sus primeras vacunas en febrero de 2021. China hizo su primera entrega en marzo de 2021 y la administración del presidente Biden no entregó vacunas hasta junio, dijo. Los expertos en salud dijeron a los legisladores que Estados Unidos se está poniendo al día debido a una serie de factores. Kevin O'Reilly, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dice que la prioridad que tenían era llenar requisitos nacionales y, en segundo lugar, que pasaron por procedimientos rigurosos para asegurarse que todo lo que se donaba fuera seguro y confiable. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Los casos de pasajeros que no cumplen con las normas en los aeropuertos han incrementado un 3.000% respecto al 2019, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Este año se han reportado cerca de 5.000 denuncias. Ese aumento se debe en parte a que muchos no llevan la mascarilla obligatoria, según se quejaba Cristóbal López, un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida. Siempre tiene que haber alguien, algún irresponsable siempre hay.
lo normal es que te cuides y para cuidar a los demás también. La portavoz del aeropuerto de Miami, Indira Almeida Pardillo, también recuerda que habrá tolerancia cero contra los que se excedan en el consumo de alcohol y de otras sustancias. Sí, de hecho las aerolíneas han prohibido que las personas se monten en el avión embriagadas, y el consumo de bebidas alcohólicas se está monitoreando muy de cerca en el aeropuerto. Y cuidado, porque algunas líneas aéreas ya están tomando medidas contra los pasajeros más irrespetuosos, y en algunos casos a esos pasajeros se les prohíbe volar de por vida, como confirmó Jacques Varela, también portavoz del aeropuerto. Si hay algún tipo de mal comportamiento aquí en el aeropuerto, van a terminar mal, van a perder. Portar armas en los aeropuertos también está penado, incluso para los que tienen licencia para llevarlas. Quien no cumpla con esas normas se enfrenta a multas de hasta $14.000. Las autoridades, además de instar a todo el mundo a seguir las normas, también piden a los pasajeros que lleguen con suficiente tiempo de antelación, ya que se esperan largas colas en los aeropuertos. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Al menos 5 personas murieron y más de 40 resultaron heridas, entre ellos menores de edad, luego de que una camioneta superó una barrera policial y embistió un desfile navideño el domingo en una ciudad de Wisconsin. Así lo confirmaron las autoridades. Una persona está bajo la custodia policial y oficiales recuperaron el vehículo del sospechoso, una camioneta SUV color roja. La identidad del presunto responsable no ha sido divulgada. En otras informaciones, 2 de los 17 misioneros cristianos estadounidenses y un canadiense apresados como rehenes en Haití el mes pasado han sido liberados. Así lo dijo el domingo el grupo que organizó su viaje a la nación caribeña, sin dar más detalles. El grupo, que incluyó a 5 niños, fue secuestrado en octubre después de visitar un orfanato. El incidente ha puesto de relieve el grave problema de la falta de seguridad en Haití, que ha empeorado en medio de la crisis económica y política y un aumento de la violencia. Por último, mantequilla de maní y mermelada no serán parte del menú de Acción de Gracias de este año por decisión del presidente Joe Biden, quien, siguiendo la tradición, indultó el viernes a 2 pavos cuyos nombres coinciden con 2 de los ingredientes principales de la cena estadounidense por excelencia. Sin demora y puntual a la cita del perdón, Biden retomó funciones presidenciales en la ceremonia del Jardín de Rosas de la Casa Blanca con sus 2 invitados especiales, después de someterse el viernes a una revisión médica que le llevó a transferir el poder por más de 1 hora a la vicepresidenta Kamala Harris. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.